Hoy queremos hablar de la política de drogas, pero también queremos hablar de las sustancias, de nuestras experiencias, como cada quien quiera ponerlo, de lo que oímos, de lo que sabemos, de lo que nos cuentan, de lo que vivimos, de lo que nos preocupa, de lo que nos asusta, de lo que nos da curiosidad respecto a este tema. Y entonces hemos invitado a Ibrahim Gabriel, a quien estamos conociendo hoy. Bienvenido, Ibrahim. Tuvimos una sesión preparatoria muy motivante para este evento. Sara habló de un complemento en las visiones, ¿no? De un acompañamiento en visiones, donde vamos a poder profundizar, por ejemplo, en qué son las sustancias y de qué hablamos con respecto a las sustancias. Like whatever content feels Vamos a good. cuestionar. Like, I'm like, man, it's too bad we only have a joint for periods. ¿Qué es eso? Ahí se puede apagar, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos con Sara, luego vamos con Ibrahim, el tiempo que hablamos más o menos, ustedes decidan. Y luego vamos a empezar con ustedes para conversar hasta que se nos termine el tiempo. Bienvenidas otra vez. Adelante. Gracias. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí. Yo creo que esto es un tema sumamente importante y obviamente pues he dedicado más de 10 años a las políticas de drogas. Tengo una organización que se llama Instituto RIA y ahí hacemos investigación e incidencia en políticas de drogas y hemos acompañado pues todos estos procesos legislativos en la Suprema Corte, las campañas de prevención, entre comillas, que se han lanzado desde el gobierno, y pues con una mirada crítica de, ¿no? De qué es lo que realmente estamos haciendo con estos esfuerzos y si realmente tienen los impactos que queremos. Y yo sé que Ernesto quería que hablara un poquito de cómo llegamos o cómo llegué a este trabajo. Y pues yo me siento muy agradecida de que yo crecí en un ambiente donde mi papá, a una temprana edad mía, salió del closet psicoactivo con nosotros, ¿no? Él dijo, estábamos en la playa, porque antes íbamos a Tulum, cuando solo había palapas y dormíamos en hamacas y íbamos en camión desde Jalapa, y él nos dijo a mi hermano y a mí, voy a ir a la playa y voy a fumar marihuana y si quieren hablar de esto mañana, pues yo feliz de platicarlo. Era como, ok, bien. Pero digo, en ese momento no lo abordamos, pero así sabíamos, como de cierta forma, él no quería esconder su propio comportamiento con nosotros, sino decir, yo estoy bien con lo que estoy haciendo y quiero abrir la puerta si quieren tener una conversación, ¿no? Mi mamá es un poco el opuesto en el sentido de que no consume nada, ella se eleva con la meditación y no consume cafeína, entonces, y ella misma también siempre quería como platicar de estos temas y estaba abierto, ¿no? Había tenido sus tiempos de experimentación en su vida, pero entonces cuando yo llegué al tema de política de drogas, alrededor de 2011, también ya tenía cierta experiencia por mi propia adolescencia de experimentación, de estar consumiendo con muchas personas que estaban vendiendo y la mayoría de las personas que usamos drogas, tal vez tú vendes en un sentido muy no tradicional de que tú compras cierta cantidad y lo ayudas a distribuir entre tus amigos y así no pagas por tu propio consumo, ¿no? Que esto es lo que sucede en un mercado ilegal porque no quieres tomar riesgos de ir cada vez que piensas consumir una sustancia. Entonces yo estaba en esas dinámicas y veía cómo se criminaliza a ciertas personas y a ciertos no, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? De cómo te ves principalmente. Yo como mujer blanca, güera, pues son muy pocas las ocasiones, tanto en Estados Unidos, yo nací en México, pero crecí en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en México, de que la policía me van a revisar, ¿no? No me van a detener a ver si yo traigo drogas. Pero con otros amigos afroamericanos, latinos, pues era mucho más común, ¿no? Y nada más por andar patinando, te paran y te ven y dicen, bueno, yo te voy a revisar. Y si encuentran cualquier cosa, esto te mete en una dinámica del sistema criminal, donde es muy difícil salir.
Y lo mismo sucede aquí en México, ¿no? Más del 90% de los adolescentes imputados son por delitos de drogas o posesión simple, y 80% de ellos son por cannabis. Entonces estamos criminalizando a personas jóvenes por una etapa que es lo más normal, que es la experimentación. Entonces lo que nosotros buscamos es, y lo que yo agradezco de haber tenido, es cierto soporte, contención, apoyo en un periodo de experimentación para que cuando salgo de ese periodo, o no, depende de cada persona, yo tengo las herramientas para tomar decisiones informadas, ¿no? Mi hermano me ayudaba mucho en eso porque había mucha confianza. Entonces, es de buscar cómo vamos haciendo una educación sobre drogas, consumamos o no, porque también lo más probable es que alguien te lo va a ofrecer y tienes que saber si quieres o no, y que no tomas la decisión en ese momento, sino antes. ¿Voy a querer o no? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo voy a tener la decisión de cuánto tomar o no, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos esas dinámicas de poder para poder tener una decisión, una toma de decisión informada? Entonces, es algo que buscamos hacer y promover, entendiendo que el consumo responsable existe para la mayoría de nosotras y nosotros. Es como que la mayoría de nosotros consumimos alguna sustancia de forma diaria. ¿Cuántos de nosotros consumimos cafeína hoy en la mañana? Todos están bajo la influencia, ¿no? Y el café y la cafeína fue introducido, sobre todo Ernesto, fue introducido a nuestra sociedad para aumentar la productividad, ¿no? El coffee break en las empresas no era buena onda, era para que regresaras a trabajar con mucho impulso y energía, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que, y cuando tú piensas, quiero un café en la tarde, es tu cerebro teniendo síndrome de abstinencia, porque no tienes cafeína en tu sistema. Pero autorregulamos nuestro consumo. Yo decido, solo voy a tomar en las mañanas porque quiero poder dormir. Solo voy a tomar alcohol en ciertos momentos. Y esto sucede con todas las plantas y sustancias psicoactivas que actualmente son ilegales. Entonces tenemos que también reconocer, y ustedes lo saben mejor que todas, que el consumo existe. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar de otra forma? Entonces, yo espero que esta conversación puede ser eso, que nos sentimos cómodas y cómodos en poder no tiene que ser nuestras propias experiencias, pero cosas que nos han sucedido. Y además también como las políticas, porque están las sustancias, ¿no? Y después están las políticas. Y a veces no hay mucha relación una entre la otra. Entonces, pues estoy emocionada de poder empezar este diálogo. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, igual para comenzar, pues agradecerle a Sara por la invitación a acompañar aquí y por supuesto al programa de seguridad ciudadana de Ibero por el espacio. Y yo comencé más o menos a tratar de estudiar este tema a partir de experiencias personales y después de una forma un poco más teórica desde hace unos 10 años. Luego hace 7, 8 años comencé un podcast entrevistando autores, activistas, investigadores, y desde hace 3 años tengo la oportunidad de colaborar en el Instituto Chacruna de Plantas Psicodélicas Medicinales, que es pues una de las organizaciones, una ONG en California, líderes, digamos, en todo lo que tiene que ver la vinculación de los saberes ancestrales, de los usos indígenas que hay con respecto a plantas ancestrales, plantas sagradas, y su vinculación que hay con los descubrimientos más vanguardistas, digamos, de lo que se le ha llamado la ciencia psicodélica, ¿no? Que es el estudio, digamos, de todas estas sustancias orientadas a los aspectos médico-terapéuticos, digámoslo así, ¿no? Entonces, a mí el tema me parece, o sea, más que el tema, no solo el tema, sino el hecho de que existe un espacio para discutir este tema, me parece particularmente relevante porque, por ejemplo, cuando estaba viendo la promoción que se le estaba haciendo al evento en Twitter, por ejemplo, me encuentro un comentario de una persona que dice, ¿y qué tiene que ver el consumo de drogas con la seguridad ciudadana? y
creo que eso pone más en relevancia la importancia de estos espacios porque tiene que ver absolutamente todo. Y si no se puede distinguir, digamos, cómo se vinculan esos dos elementos, por un lado, el uso de drogas con todas las problemáticas sociales que, digamos, se pueden desprender de ahí, porque es un tema sumamente complejo. Si no se reconoce la manera en la que eso está impactando a la seguridad ciudadana, bueno, pues entonces quiere decir que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, cuando hablamos de drogas, creo que el argumento que recién mencionó Sara sobre considerar un montón de sustancias con las que estamos en contacto todos los días es un buen inicio, porque normalmente cuando pensamos en drogas estamos pensando, cocaína, heroína, todas estas cosas, pero pocas veces pensamos que el azúcar es una droga, pocas veces pensamos que el café es una droga. Estamos en contacto, el alcohol, por supuesto, el tabaco, estamos en contacto con drogas todo el tiempo. De hecho, podríamos argumentar, y de hecho hay autores que así lo hacen, de que no hay cultura humana que no haya estado en contacto con drogas, digámoslo así, aunque en el contexto cultural reciben nombres diferentes, o que no haya estado en contacto con la idea de los estados alterados de conciencia. Siempre hay una cultura que si no era a través de una planta, era a través de algún método de danza estática o de hiperventilación o diferentes técnicas que se les puede llamar chamánicas, digamos, que permitían ingresar a estados no ordinarios de conciencia. Entonces, existen infinidad de usos históricos y culturales que las drogas han recibido a lo largo de la historia, desde aspectos religiosos hasta aspectos, podríamos llamarlos de sanación, hasta aspectos incluso oraculares dentro de culturas indígenas. Ese es un punto importante, no perder de vista que estas sustancias siempre han estado presentes a lo largo del desarrollo cultural de la humanidad. Y por otro lado, entender que cuando se produce este rechazo de la cultura dominante hacia estas sustancias, es cuando empiezan a entrar en juego elementos o aspectos que podríamos llamar más bien de carácter moral, que empiezan a operar sobre las conductas que se relacionan con sustancias. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la Inquisición, obviamente, ¿no? La Inquisición, cuando llega a México, por ejemplo, destruye todo lo que tenga que ver con los ritos relacionados, por ejemplo, al peyote, ¿no? entre los Wixárika, o relacionados con el uso de hongos psilocibios, por ejemplo, en la Sierra Mazateca en Oaxaca, ¿no? Y de ahí, si nos queremos incluso acercar más hacia momentos más cercanos, tenemos, por ejemplo, el fracaso de la guerra contra las drogas, ¿no? Y nada más en México se estiman 350,000 muertos en las cifras más conservadoras. Obviamente hay cifras que ponen el número mucho más alto. Y hay aproximadamente 275 millones de usuarios de drogas en todo el mundo. Entonces, realmente es un tema que exige que se discuta y que se ponga sobre la mesa, sobre todo considerando que pues todo el tema de la guerra contra las drogas pues es básicamente una guerra fallida, ¿no? El mejor ejemplo de esto es que existen pues diferentes soluciones o estrategias que se han tomado, ¿no? en diferentes lugares, ¿no? En el caso de Europa tenemos Portugal y Holanda con regulaciones muy concretas que, bueno, en el caso de Portugal se puede discutir de si han tenido efectividad o no, pero definitivamente han sido soluciones vanguardistas ante este problema. Y tenemos también, por ejemplo, el caso de Brasil en Latinoamérica, donde los usos religiosos de ciertas plantas, por ejemplo, la ayahuasca, quizá algunas personas han escuchado de esto, se encuentran protegidos, ¿no? Entonces, ahora en los Estados Unidos también tienen esta cuestión del Freedom Restoration Act, que es como una especie de ley que se creó para proteger los usos religiosos o sea, el uso de sacramentos psicodélicos, de sustancias psicodélicas, de plantas sagradas, dentro de usos religiosos para ciertos grupos, ¿no? Entonces, existen, digamos, antecedentes que demuestran que se puede establecer un vínculo mucho más sano con estas sustancias a partir de la creación, digamos, de marcos que consideren el valor histórico, cultural
y todo lo que está descubriendo ahora la ciencia con respecto a la farmacología, con respecto a las aplicaciones terapéuticas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es aplaudible el hecho de que exista un espacio como este, donde se pueden discutir estas ideas y donde se puede acercar una noción diferente de las drogas a la estigmatización social, que es básicamente lo que predomina cuando la sola palabra droga es escuchada a nivel del imaginario cultural, digámoslo así. Entonces, pues bueno, gracias. Bueno, vamos empezando por ahí. Claudio, ¿me ayudas con el micrófono? 2 comentarios en lo que alguien se anima y vamos abriendo la mesa. Olvidé decir algo fundamental. El programa agradece a la Universidad Iberoamericana esta oportunidad y lo enfatizamos. Entre otras cosas porque en otros lugares el tema se cierra, se esconde. Y especialmente se esconde cuando hay noticias de uso de sustancias, pero aún más cuando hay noticias en donde hay un uso que puede ser problemático, que puede estar asociado a alguna violencia o algunas violencias. Y lo que hacen los centros educativos, en mi experiencia, es esconder hasta lo más posible los eventos, tratando de evitar que se genere un desprestigio del centro educativo. Esto lo vive una persona con la que vivo hace mucho tiempo, lo ha vivido 1 y 20 veces relacionado a temas de sustancias y de otras conductas que se llaman conductas de riesgo, como por ejemplo las relaciones sexuales de los jóvenes, de las y los adolescentes. Entonces la sociedad prefiere la clandestinidad. Y eso nos empuja a todo tipo de violencias. Y es fundamental que la persona en Twitter que dijo esto no relacione las violencias asociadas a la política de drogas, a determinado uso de sustancias, no lo relacione con la seguridad ciudadana. Porque si hablas de la seguridad ciudadana y pones el tema de las violencias, nadie te pregunta, ¿qué tiene que ver las violencias con la seguridad ciudadana? Pero pusimos el tema de las drogas y la pregunta es, ¿qué tiene que ver? El sistema penal, entre otras cosas, vive de perseguir a usuarios. No en abstracto. Hemos estado en juzgados, hemos comparado sistemas judiciales de varios estados de la República, sus números principales, y hay quien lo ha dicho con toda franqueza, ha dicho, la reforma penal vive de detener a usuarios y a narcomenudistas, porque son clientela seleccionada por el sistema penal. Yo conocí el tema de drogas a través de la criminología crítica. La criminología crítica son escuelas profundamente disruptivas frente al discurso penal, como el derecho penal garantista. Esas fueron las puertas de entrada por las que yo llegué a estos temas. Pero la otra puerta de entrada fue el uso de sustancias por parte de la policía. Esas personas que persiguen, extorsionan, amenazan, acosan a usuarios de sustancias, muchas veces son usuarios de sustancias. Cuando se logran hacer estudios sobre esto, aparecen fenómenos epidémicos en las instituciones policiales de uso de sustancias, además del alcohol, además del cigarro. Forman parte incluso de culturas institucionales. Decir no al uso del alcohol, decir no al uso de sustancias diversas, te margina de patrones de aceptación cultural en determinadas instituciones, sin duda en la policía. No me lo cuentan, lo he visto, lo hemos documentado y nos lo han dicho las y los policías por más de 30 años. Pues empecemos por algunas contradiccioncillas medio severas, por ahí. Yo con el mandato legal de perseguir a gente y supuestamente representando un discurso moral, legal, político de censura, soy usuario. Pero yo también me tengo que esconder. Yo también me tengo que esconder. Y entonces la policía es usuaria de sustancias de manera clandestina o relativamente clandestina y al mismo tiempo son valores aceptados
informalmente las instituciones policiales. Entonces, lo dejamos abierto para provocaciones. Este evento es para preguntas y respuestas. Les vamos a pedir que pregunten cosas concretas o directas, breves, para que podamos ir y venir, porque creo que se puede poner bastante bueno esto. ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién se atreve primero? Por acá. Directa la preguntita y luego por allá otra. ¿Cuántas tomamos antes de volver a ustedes? ¿3? ¿2 o 3? Adelante. ¿Qué tal? Soy el profesor Denton de Relaciones Internacionales. Yo soy geógrafo, me dedico a la geopolítica y bueno, y vengo con mis alumnos de medio ambiente para no acaparar el micrófono. Concreto, ¿por qué necesito yo una droga para sentirme bien? 1, 2, rápido. No estoy muy de acuerdo en esas comparaciones. Conozco del tema, no manejo la narrativa tan especializada como lo demostró Ibrahim, pero a veces se cae en la apología de algo que verdaderamente también se convierte en un problema de salud pública y entonces se hacen una serie de extrapolaciones, de analogías. A mí me parece, hasta lo digo con respeto, absurdas cuando se comparan manzanas con zanahorias. O sea, esto de comparar las drogas como el chocolate, la cafeína, con la heroína, con la cocaína. Yo sé que me van a decir, no, nosotros en ningún momento hicimos esa comparación. Sí, sí lo hicieron. Dentro de esa parte discursiva y narrativa, por supuesto, soy el más alejado de criminalizar o demonizar a priori el consumo de las drogas. Perdón, ya no quiero acaparar. Entonces, pregunta número 1. ¿Por qué requiere la sociedad este tipo de sustancias para sentirse bien, ¿no? Para sentirse happy? ¿Tomamos otra por ahí atrás? Y una más en el chat. Tomamos 3 y regresamos. No quieren contestar. No. Yo sí tengo una pregunta sobre, justo hablaban del uso de las sustancias medicinales, como es el peyote, la ayahuasca, la psilocibina y demás. Mi pregunta es, justo ahí me enteré hace no mucho de lo que pasó con el peyote en Estados Unidos y cómo ellos adoptaron el peyote para curar psicológicamente lo que les pasó pues en la conquista, ¿no? Y que fue como una adopción relativamente, relativamente nueva y gracias o sea, que empezaron a llegar se puso de moda, digamos, en los 70s en Estados Unidos y mucha gente empezó a ir al desierto y a agarrar el peyote y los indígenas se quedaron sin el peyote. Mi pregunta es ¿cuál es el balance entre el consumo responsable para, pues, usos psicológicos y no invadir y adoptar y pues sí, o sea, respetar como la cultura indígena, como cuál es el balance entre eso, porque pues obviamente son sustancias que son beneficiosas psicológicamente, por lo menos para muchas personas. Entonces, ¿dónde está ese balance? Sí. Pueden decirlo en el... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz, les saludo, mucho gusto. Mi pregunta, bueno, agradezco el espacio también al programa de seguridad ciudadana, a la Ibero México. Mi pregunta es muy concreta. Últimamente se habla mucho del fentanilo y quisiera saber pues, ¿qué hay atrás de todo esto, no? ¿Cómo lo relaciona desde estos efectos psicosociales, políticos, jurídicos? ¿Qué hay? ¿Por qué se está hablando mucho de eso? Y si eso está relacionado también con los casos que han salido a la luz en secundarias, ¿no? Que ha habido casos donde supuestamente repentinamente aparecen ahí algunas cosas y han afectado a estudiantes. No se ha hablado mucho del tema. ¿Hay relación, no hay relación? ¿O qué está pasando? ¿Si se ha dado en todo el país? ¿O qué hay atrás de todo esto? Muchas gracias. Adelante, en el orden que ustedes quieran. Vamos a tomar el micrófono para sí. Bueno,
Hablo brevemente de las... Ok. Sí, vale. Bueno, con respecto a su pregunta, ¿por qué se requieren de las sustancias o de las drogas para sentirse bien? Hay que recordar algo, si bien no se trata de decir que el café y el tabaco son exactamente igual que la metanfetamina y la heroína y todo esto, en un sentido estricto de la palabra son drogas. ¿Por qué? Porque tienen una función específica, son sustancias químicas que tienen un efecto específico en el cuerpo, ¿no? Y muchas de estas sustancias tienden a jugar con neurotransmisores que puede ser, por ejemplo, la dopamina, que regula toda la cuestión del sistema de recompensas y eso hace que las personas quieran otra dosis y tal, o como en el caso de otras plantas, afectan la serotonina, lo cual genera cambios en la cognición y en la emoción y todo esto. Entonces, no es que se requiera sustancias para sentirse bien, lo que pasa es que las sustancias tienen modificaciones muy concretas sobre receptores que si llegan a tocar receptores dopaminérgicos, muy probablemente se va a desarrollar una conducta adictiva, ¿no? Y entonces, por ejemplo, han habido estudios donde por ejemplo, uno que publicó, no recuerdo el journal, pero fue el doctor David Nutt en Inglaterra, donde hicieron básicamente un ranking de lo que podrían ser las sustancias más problemáticas a las menos problemáticas, basándose en el daño que se genera a la persona y en el daño que la persona puede generar a otros, ¿no? Y se puede ver muy claramente cómo tenemos hasta arriba la sustancia más peligrosa es sin duda el alcohol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, podemos encontrar con índices muy concretos y muy trabajados de seguridad a sustancias como podría ser, por ejemplo, la psilocibina, que es el principio activo que se encuentra en los hongos sagrados de la cultura mazateca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien no se trata de meter todos en la misma bolsa, sí es importante partir de la idea de que todas estas sustancias, sean de origen natural, sintético o semisintético, van a tener afectaciones sobre circuitos cerebrales muy específicos que pueden ser los de recompensa, que eso conduzca a un comportamiento problemático, dígase adictivo, cuestiones similares, y a partir de eso diferenciar, bueno, ya una vez que entendimos que tienen este mecanismo, cuál es la más dañina, la menos dañina, y a partir de ahí quizá tratar de entender por qué la sociedad suele engancharse en estas dinámicas de consumo, porque básicamente hay muchas drogas, ¿no? Que la cafeína, la cocaína, ¿no? Que son drogas amigables con los valores capitalistas de trabajo, productividad, ¿no? Eficacia, todas estas cuestiones que requieren una concentración, niveles de energía, etcétera, etcétera. Y hay drogas que están más enfocadas en aspectos introspectivos, aspectos que algunos investigadores podrían llamar psicoespirituales, que no tienen necesariamente algo que ver con la productividad y todo este rollo. Entonces, creo que por ahí podría más o menos abordar ahí tu pregunta, espero haber aportado algo. Y luego, sobre la otra pregunta, ¿no? de el balance para el respeto de las culturas indígenas, con el caso concreto del peyote, por ejemplo, ahora la Native American Church ha emitido un comunicado donde ellos están en contra de que la comunidad en Estados Unidos en general use peyote, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad hay toda una serie de problemáticas medioambientales ligadas al peyote en Estados Unidos y en México también, porque la zona de Wirikuta también está pasando por desafíos, minería, megaproyectos, etcétera, etcétera, cuestiones que están destruyendo la zona. Entonces, definitivamente hay sustancias, como el caso concreto del peyote, que no... que la mejor manera de respetar esas plantas y esas culturas es por el momento abstenerse de usar ese tipo de plantas, ¿no? Con los hongos es una historia totalmente diferente porque los hongos crecen por esporas, ¿no? Se pueden cultivar, digamos, ¿no? Entonces no hay toda esta problemática que sí se tiene, por ejemplo, en el caso del peyote. Y tratando de dar un cierre más general para no solo hablar de peyote y hongos, creo que la mejor forma de procurar ese balance sería entrar en contacto con esas comunidades, porque no entramos en contacto con esas comunidades. Esas sustancias muchas veces se obtienen en la ciudad, se obtienen en ceremonias con personas que no forman parte de esas culturas, que sencillamente se adopta toda una cierta estética y un cierto discurso como para tratar de legitimar o de validar una experiencia con estas sustancias, pero si nosotros no sabemos cómo está pasando la comunidad en la sierra o en el desierto, cuáles son sus problemas
problemáticas, cuáles son sus necesidades, y nosotros estamos viendo todo acá desde una posición un poco más cómoda, va a ser muy difícil dimensionar este aspecto de balance entre nuestras prácticas en la ciudad y lo que están viviendo del otro lado, ¿no? Y con respecto a la parte del fentanilo, ahí no soy experto, creo que Sara es la experta. Experta en fentanilo. No, bueno, ay, mi mamá, ¿qué va a pensar? No, ella ya, muchas conversaciones. Sí, exacto. Bueno, pero la pandemia, mucha convivencia, sí, sacó muchas conversaciones necesarias. Yo creo que también es, como lo dijo Ibra perfectamente, es qué es lo que detona en nosotros cuando vamos a consumir algo y el placer que sí se detona, que hasta yo diría que no solamente son drogas, sino nuestros celulares. Yo subo una foto a Instagram, ¿cuántas personas? No, sabemos que cuando tú empiezas a generar likes, genera dopamina en tu cuerpo, eso es una locura. Entonces, tenemos que más bien estar cuestionando nuestras propias, de dónde estamos afirmándonos como personas y cuáles son nuestras identidades múltiples y que tal vez consumir una sustancia, digo, lo mejor que uno puede decidir es que tú vas a tener mucho control sobre el set y setting, ¿no? Tu mindset, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy bien para consumir? ¿Estoy bien para consumir café? Tal vez no, porque estoy así y me va a dar taquicardia. O con quién voy a consumir. Si va a llegar alguien con quien yo no me siento segura, entonces voy a tener una experiencia que no es placentera. Porque cuando y hay unos estudios que preguntan, ¿por qué las personas usamos drogas? ¿No? Y hay un montón que puede ser la euforia, la percepción de un beneficio, automedicación, un montón de razón, porque pero es siempre algo relacionado al bienestar. ¿Cómo me voy a sentir mejor? Entonces, creo que lo que tenemos que estar pensando es cuándo eso empieza a tener un sentido crónico, donde entonces todos los días lo necesito, o como hablaba Ernesto, de que eso me da un sentido de pertenencia y si no consumo ya no siento esa pertenencia. Y eso es lo que sucede mucho con grupos de personas que inyectan drogas, ¿no? Que entonces tú siempre te juntas con ellos y entonces dejar ese comportamiento es muy difícil porque era tu forma de sentirte bien con tu grupo de amigos. Entonces son estas cosas de cómo también nosotras en nuestros grupos estamos bien con las personas que no consumen y estamos bien cuando decidimos consumir y cómo nos cuidamos entre todas, ¿no? Pero sin duda creo que tenemos que estar, a mí me preocupa más ahorita con mis hijos que son pequeños, de que los celulares y las pantallas es donde ellos entran en un estado alterado y el azúcar también, pero ¿y cómo vamos a asegurar que nuestras vidas no son vividas a través de eso? Y a veces la sustancia, como los que te acercan al universo o a la empatía o a la naturaleza, te puede cambiar, hacer ese reset, ¿no? Y eso es donde llegamos a estos gran impactos en la salud mental con la psilocibina y con el MDMA, que se conoce como éxtasis o tachas. Obviamente bajo ciertos acompañamientos con terapia, ¿no? Acompañado con terapia, pero yo también soy muy partidaria de que ese tipo de uso terapéutico no siempre tiene que ser acompañado de una persona del sector de salud, sino que a veces es, yo voy a consumir hongos y voy a ir a caminar en el bosque y llorar, porque yo sé lo que estoy trabajando y porque conozco la sustancia, ya lo he hecho en un entorno donde me siento segura, entonces, y tal vez necesito a alguien que me pueda acompañar por cualquier cosa, como una medida de reducción de riesgos, pero donde yo puedo guiar mi propio viaje, porque también tenemos que tener un poco de cuidado de estos, entre comillas, chamanes. Si tú te autonombras como chamán, ten mucho cuidado con esa persona porque quién sabe si realmente es, ¿no? Y porque hay mucha gente haciendo negocio con este equilibrio entre el consumo responsable y la conservación de estas plantas y sustancias. Entonces, sí, si quieres consumir peyote, tal vez es cultivar tu propio peyote, que es totalmente posible, ¿no? Y lo puedes hacer. Yo pienso hacer eso con mis hijos algún día. Si tú quieres consumir una sustancia, pues cultívalo tú primero y así me gano unos 8 meses, por lo menos. Entonces, como que tenemos que estar pensando cómo vamos a ir generando esa responsabilidad. Y como dijo Ibra, con la psilocibina es diferente y los lugares donde están regulando con
dentro de un marco regulatorio medicinal o terapéutico, ellos mismos lo están cultivando. Yo creo que hay su lugar para eso, pero también, como por ejemplo para mí que trabajo mucho en Colombia en el tema de la regulación de la cocaína, yo no quiero cocaína hecho en un laboratorio. Yo quiero cocaína que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta y que esas comunidades sean pagadas un sueldo digno y que sean los dueños de su trabajo y que en vez del menos del 2% de las ganancias del mercado de cocaína que se queda actualmente en Colombia, que se queda mucho más de eso, ¿no? 65% de las ganancias se quedan en los países de consumo. Entonces sabemos que la distribución de los recursos en estos mercados no es una distribución justa. Entonces buscar cómo estamos haciendo esos vínculos y entendiendo de dónde vienen las sustancias que estamos consumiendo. Entonces creo que eso va de que te tienes que informar para saber qué es lo que vas a estar consumiendo hasta en las ceremonias que están sucediendo en todo el país cada fin de semana. En el tema de fentanilo, muchas gracias por la pregunta, Luz, porque es el tema principal en los medios, en el gobierno, desde la mañanera lo platica todo el tiempo. Les puedo decir que hay poco o nulo uso de fentanilo en México, excepto en ciertas poblaciones en la frontera con Estados Unidos donde inyectan drogas y donde ha sido la adulteración del mercado de heroína con el fentanilo. El fentanilo es una consecuencia de la prohibición. También es importante distinguir entre estos dos mercados de fentanilo. Fentanilo es una sustancia legal. Es una sustancia que te dan si te estás muriendo de cáncer para aliviar el dolor. Y es algo que te ayuda muchísimo. Y yo he visto amigos morir de cáncer y el fentanilo fue una maravilla para ellos. Y no puedo imaginar el dolor y sabemos que estamos en una crisis de dolor en México y la mayoría de las personas mueren con dolor porque no hay acceso a opioides para aliviar. Entonces está el mercado medicinal que el presidente dijo, lo vamos a prohibir, lo vamos a prohibir este mercado medicinal, aunque sabemos que yo no conozco ni un caso de desviación del mercado medicinal al mercado ilegal. Después está el mercado ilegal, donde los precursores vienen de China. Puede ser que en algunos laboratorios en México lo están convirtiendo y produciendo entonces para que sea fentanilo, o están ya llegando fentanilo a México y lo estamos empaquetando y mandando a Estados Unidos. ¿Por qué el fentanilo existe? Porque es mucho más compacto, es mucho más fácil de traficar. En vez de, cuando prohibieron el alcohol en Estados Unidos, nadie estaba traficando Coronita, ¿no? Corona, cerveza light. Todo era whisky, así lo más aguardientes de lo más potente posible. Lo mismo con esto. La heroína tiene un olor, es más fácil de detectar, ¿no? La goma de opio tiene un olor. Fentanilo no tiene un olor. Es mucho más compacto, es más fácil de poder transitarlo. Ahora, también es mucho más fácil tener una sobredosis por no saber cómo dosificar correctamente la sustancia. Y por eso están en una crisis de sobredosis en Estados Unidos y en Canadá, sin duda. Más de 100,000 personas murieron el año pasado por una sobredosis. Tienen que pensar en cuáles son las intervenciones de tener naloxona siempre disponible, que es algo que revierte sobredosis de opioides con policías, ambulancias, etcétera. Y personas que usan drogas, que todos tengan naloxona, ¿no? Para que si tú estás con alguien, necesitamos espacios de consumo supervisado, donde las personas pueden estar bien cuando están consumiendo, si tienen una sobredosis. Necesitamos intercambios de jeringas y necesitamos un acceso seguro. Y eso es lo que viene desde Canadá, esta idea de safe supply, que no puedes, y obviamente el análisis de sustancias para saber qué es lo que estás consumiendo. Pero mientras tenemos que ir a un mercado ilegal para acceder a las sustancias, que es el caso en casi todo el mundo, vamos a tener estos riesgos y vamos a tener nuevas sustancias que entran al mercado para suplantar o sustituir otras sustancias de menor potencia por las leyes económicas que existen, que es más fácil, que ganas más dinero. Entonces también es algo donde, así de que el gobierno dice, vamos a encontrar una nueva sustancia que va a sustituir el fentanilo, y es como,
pues existe y es el carfentanilo y es muy peligroso y no necesitamos buscar cómo trabajamos con las personas. Y yo siempre digo, no es la sustancia realmente, es las circunstancias alrededor de las personas. En México hay alrededor de 150,000 personas que inyectan drogas en el país. No son tantas personas, pero estas campañas de miedo, de que te vas a enganchar la primera vez, de que todo está mal, si tú no hay final feliz con las drogas. Perdón, pero conocemos muchos casos de personas que llegaron a la Casa Blanca después de haber consumido drogas, que tenemos casos de personas que todos estamos aquí siendo productivos, ¿no? Más del 87% de las personas que consumimos drogas en el mundo, según las Naciones Unidas, tenemos un uso que no es problemático. Solo es el 13% que desarrollan un uso problemático. Entonces, eso es muy importante, pero no estamos haciendo políticas para los 87, estamos haciendo para esta población, cuando en realidad podríamos estar ofreciendo casas, trabajos, acceso seguro, un suministro seguro a estas 150,000 personas en México sin problema con lo que gastamos en unas campañas que no funcionan. Eso no es prevención. Eso es generar miedo, estigma y que las personas que usan drogas vamos a ser menos propensas a acercarnos a instancias de salud cuando nos tratan así. Entonces, y si tú tienes unas preguntas, pues no quieres ir con ellos porque ellos ya te dijeron que no hay final feliz. Entonces, no estamos creando condiciones donde realmente hay una confianza entre el Estado y las personas que usan o las personas que nada más tienes una curiosidad sobre la sustancia y quieres más información. Entonces, mejor no nos acercamos porque soy madre. ¿Qué tal si me quitan los hijos? ¿Qué tal si mi trabajo se entera y me corren? Entonces, todo es una expulsión y exclusión si tienes un interés en este tema. Y hace 10 años, cuando preguntaban a investigadoras si nosotras consumíamos drogas, siempre era como, ay, pues eso no tiene nada que ver con mi investigación, ¿no? No tengo que responder esa pregunta. Había mucha, y ahora hay un movimiento de salir del closet desde el privilegio, desde que esto no va a tener una repercusión negativa en mi vida y estoy bien en hablarlo porque es de privilegio. Y hay muchas personas que no pueden hacer eso aún. Entonces, buscar cómo vamos como desvinculando esto y teniendo conversaciones más abiertas y por eso la importancia de este espacio. Perdón, me extendí. ¿Cuánta gente no vino hoy aquí por miedo, por ejemplo? Esa es una pregunta que me gustaría poder medir, no vamos a poder medirlo, pero se habló con mucha gente que tuvo una muy buena reacción a la invitación y probablemente después le dieron 2 o 3 vueltas más y dijeron, híjole, pero yo estoy en ese evento y si pregunto tal y si... Aquí lo que quiero preguntar, dejar la pregunta mientras alguien más complementa con algunas otras preguntas es, en su experiencia de ambos, ¿qué diferencia hay entre tener información y no tener información sobre las drogas, sobre las sustancias? Si pueden hablar con experiencias propias, directo, con poblaciones, con personas y contarnos cuál es esa diferencia y si pueden citar algún datos de investigaciones para las personas cuyo hemisferio cerebral racional funciona más que el emotivo, denos también algunos datos de qué se sabe, porque hoy hicimos esta conversación no para invitarles a usar sustancias, sino para invitarles a saber más sobre la relación con las sustancias y entonces tomar decisiones informadas. Termino con esto. Soy padre de 2 hijas, están en una edad, han pasado ya por la adolescencia, pues están en adolescencia avanzada, empiezan su juventud. La cantidad de casos en los que los padres no saben de la relación de sus hijas, hijos, hijes con las drogas, es mucho más, pero infinitamente más que padres y madres que hablan con sus hijas, hijos, sobre la relación con las sustancias. Entonces van a la fiesta, llevan a sus hijas, hijos, pasan cosas, no se habla. No existe el tema. Existen las drogas, pero no existe el tema de las drogas. Yo puse en un artículo recientemente, pues que ya no recuerdo que alguien me diga que haya ido a una fiesta y no haya habido drogas.
Estuve en el Vive Latino el otro día y el olor a marihuana acompañó básicamente todas las horas que estuve en el Vive Latino. ¿A qué estamos jugando, carajo? O sea, es desesperante, frustrante, está en todos lados la sustancia o las sustancias, pero no le vayas a decir a tus papás. Entonces pasan cosas. Pasan muchas cosas muy graves. Por cierto, principalmente con el alcohol. Muy graves. Que incluyen, entre otras cosas, violencia sexual. Porque no hay información. Lo que dice Sara, te lo presentan y en ese momento decides. Y probablemente decides porque hay 3 personas más usando esa sustancia. No puedes decir que no. Y nunca, nadie jamás te ha hablado de esa sustancia. ¿Cuál es la diferencia entre saber y no saber? ¿Qué se ha hecho? ¿Se invierte en educación en esto? ¿En dónde? ¿Qué relación hay con las culturas milenarias, por ejemplo, que han coexistido con esto como un tema que forma parte de la vida comunitaria y no te encierras en algún lado a relacionarte con alguna sustancia? Cuéntenos un poco sobre eso. ¿Alguna pregunta antes de que contesten? A ver, Claudio, por ahí hay varias. Hola, yo tengo 2 preguntas. Uno es tipo, uno cómo habla de drogas con sus amigos. Yo personalmente no consumo, pero uno cómo habla con sus amigos que a veces ve que están bajo los efectos durante prolongados periodos de tiempo hasta en horarios donde no deberían, por así decirlo. Y la otra es cómo uno incide en la opinión pública ante las drogas, porque yo personalmente no me asusto si tipo hay un comercial que dice el uso hace tal, tal y tal, ¿no? Pero tenemos el comercial de el fentanilo mata, ¿no? Todos hemos escuchado ese. Y uno cómo hace que no haya como un backlash conservador ante la información sobre las drogas, no estoy diciendo el consumo, la información. Eh, bueno, mi pregunta, igual un poco comentario, como que obviamente enmarcando ya la conversación también, no solo hablando de temas de criminalización, justo como estos comerciales, ¿no? Que también hablan de cómo los nazis, ¿no? Que eran usuarios de drogas y por eso era consecuencias, sino también pues este mercado ilícito, ¿no? Que se ha creado por la prohibición, que nos ha, o sea, sí hay un tema, ¿no? Porque hay seguridad social, es justo el narcotráfico, que hoy nos atraviesa en tantos sectores de la vida, que pues si bien ya hemos visto que justo las políticas de confrontación, ¿no? Y estas ideas maniqueístas de los buenos contra los malos, nada más han traído más violencia. ¿Cómo se puede acercar con sus experiencias ya en gestión y creación de políticas públicas con estos grupos criminales para ya no presentarnos, ¿no? Este discurso justo de confrontación y buscar pues vías más de conciliación, ¿no? Y de cómo justo me parecía muy interesante eso que decían, se puede incluir incluso a las comunidades, ¿no? En estas dinámicas. También fue muy sonado, ¿no? La noticia de que estaba esta empresa, no me acuerdo si era canadiense, transnacional, que ya ¿no? Había tenido, pues, está en proceso en vías de este permiso, ¿no? O amparo para poder producir. Así que también, ¿qué tanto ustedes apoyarían, pues, la entrada de estas empresas transnacionales, ¿no? Y cuál es su perspectiva un poco de esto? Gracias. Hola, Rodrigo Peña, profesor de Ciencias Políticas aquí en la Ibero, investigador del Colmex. Es una pregunta, pero es que el planteamiento que hacía Sara de siembra tu propia droga me vuela la cabeza y me entusiasma porque me recuerda a un documental de Netflix que no logré encontrar, entonces no voy a poder citar, pero hay una pequeña parte donde, citando a un nutriólogo sobre cocinar, etcétera, dice, yo le recomiendo a mis pacientes que se coman todo lo que quieran comer, con una sola condición y es que ellos mismos lo cocinen. Porque eso se vincula con la dimensión política de quién cocina para nosotros y creo que está muy vinculado con la dimensión política de quién prepara o quién hace tus drogas y quién te vende las drogas o qué te dicen sobre las drogas. Y asociado con esto, mi pregunta es sobre lo que ya un poquito decía Sara y también para Ibrahim, la propuesta canadiense. ¿Qué opinan sobre esta idea? Que entiendo que, digamos, en términos de salud pública puede no tener mucho impacto, no lo sé, realmente lo ignoro,
pero está dialogando justamente con la dimensión política de no criminalizar el consumo y de generar pues una dimensión estatal distinta o más creativa, más sensible. Si tienes un problema de salud pública, atiendo con instituciones de salud pública, creo, pero justo por ahí va mi pregunta, su opinión sobre esa propuesta. Y gracias al programa y a Ernesto, una felicitación por siempre estar a la vanguardia en estas cosas. Ok, perfecto. Qué buenas preguntas. Bueno, en realidad voy a empezar del último e ir a la primera, de la última a la primera. Bueno, el tema de que las personas usuarias de drogas son como la única población que está buscando pagar impuestos. Es como, queremos que sea regulado para que podamos pagar impuestos, para que tengamos controles de calidad y que podamos saber exactamente qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Nadie más así pide eso. Y es algo que desde nuestro trabajo junto con Acción Técnica Social en Colombia, hicimos un estudio prospectivo sobre cómo sería la cocaína regulada para uso adulto o uso recreativo en el año 2034. Entonces, literal era como buscar estos, y lo hicimos en 2017. Entonces, era como buscar estos puntos de inflexión de cómo sería llegar a ese momento. Y uno de los, identificamos actores y diferentes variables, pero uno de esos era el tema de mercado justo y cuánto eso se involucra en nuestra toma de decisiones, de que nos importa la comida que comemos, nos importa el café que tomamos, nos importa la ropa que usamos, ¿no? Y más todos los días nos importa más estos temas. Y también nos importa la sustancia que vamos a consumir. Entonces hicimos una encuesta con personas que usan cocaína en Europa y en Colombia y 84% estaban disponibles a pagar más por su cocaína si fuera producido bajo criterios de mercado justo. Y esto pensando que personas en Europa están pagando 100 a 120 euros el gramo de cocaína, mientras en Colombia se vende entre 4 a 10 dólares por gramo. Entonces uno piensa, si tú estás dispuesto a eso, estás dispuesto a entonces involucrarte más en una cadena de producción que sea más justa y que no tenga repercusiones negativas, estas externalidades. Porque yo no culpo a las personas usuarias por una política de Estado que hemos tomado de prohibición. Más bien, yo por eso intento cambiar esa política para crear otra vía de acceso, que justo es eso lo que han estado haciendo en Canadá. Y todavía no hay un cambio en la legislación, ¿no? Está British Columbia, que ya ellos han descriminalizado el porte de hasta 2.5 gramos de sustancias y el gobierno federal está viendo, pero sigues comprando tu sustancia en el mercado ilegal. Y entonces lo que han hecho las uniones de usuarios de drogas en Canadá es que ellos están regalando sustancias de buena calidad. Entonces tienen un día y regalan heroína o regalan cocaína que han analizado para decir, con esto vas a estar seguro en tu consumo. Para cuidar, ¿no? El abastecimiento seguro es una medida de reducción de riesgos, obviamente. Entonces, esta idea de cómo vamos más allá de la descriminalización, que el ejemplo de Portugal es la descriminalización. Ya no va a haber sanciones penales si yo porto o consumo drogas, pero sigo comprando en un mercado ilegal. Para países como México, Colombia, es sumamente importante hablar de la regulación legal, porque ahí estamos incluyendo a la producción, porque somos países productores, también países consumidores, pero principalmente México es el tercer país productor de amapola ilegal en el mundo y somos el segundo país productor de cannabis ilegal en el mundo. Entonces, hay muchas comunidades que dependen de estos mercados para poder subsistir, para poder vivir, ¿no? Para poder sobrevivir y además de sus otros cultivos que tienen en sus comunidades. Entonces, obviamente a favor de eso, pero creo que nosotros tenemos que pensar cómo se crean y habíamos hecho, por ejemplo, un paper académico sobre cómo sería ofrecer la goma de opio a personas que inyectan drogas en Canadá y en Estados Unidos como una medida de reducción de riesgos y daños para fumar en vez de inyectar, ¿no? Tal vez no lo haces cada vez, pero es como decir, bueno, me quiero tomar una cerveza y no tequila cuando decido consumir alcohol. Y que eso podría ser una opción, porque estamos a favor de un espectro de posibilidades para las personas usuarias. Cuando pensamos en
en lo del narcotráfico, yo siempre, y la política de confrontación, que obviamente lo vimos detonado en 2006 con la militarización de la seguridad pública, yo siempre me enfoco en cuál ha sido el papel del Estado, porque yo como ciudadana mexicana, lo que yo puedo intentar transformar y solicitar, bueno, exigir rendición de cuentas y transparencia es al Estado. Y el Estado ha tenido un papel fundamental en ejercer violencia en contra de comunidades, individuos en la persecución que vimos desde el sistema judicial. Entonces, para mí, esta transformación es eso, y es entonces que el Estado tiene que crear los beneficios para que grupos no estatales tengan incentivos de transitar a mercados legales. Y yo sí he hablado con personas que tienen sus conexiones ahí en Sinaloa y en Hidalgo, donde dicen, si yo tuviera o si personas que conozco tuvieran la oportunidad de tener licencias legales, de mercados legales, estaríamos dispuestos a dejar atrás otras actividades, tal vez en la producción de drogas sintéticas. Entonces, es una realidad, pero eso entonces tendríamos que estar también hablando de amnistías, de indultos, de la reconciliación, que es difícil porque ahora ya llevamos 16 años de guerra y no estamos ganando, ¿no? Hay esos memes de que las drogas están ganando la guerra, ¿no? Y también no creo que ha sido una política fracasada completamente, porque fracasado ¿para quién, no? Bueno, para ciertas comunidades, pero para otros ha sido ganancias espectaculares. La iniciativa Mérida es ejemplo de eso, ¿no? Estados Unidos nos da dinero para comprar armas de Estados Unidos que utilizamos aquí en México para tener confrontación y un combate frontal. Eso no nos funciona para nosotros, estamos invirtiendo en la inseguridad de nuestro país con estas políticas. Entonces, uno tiene que ver cómo cambiaríamos las dinámicas y las estructuras. Y por eso yo quiero cambiar el Estado y yo puedo exigir al Estado ciertos comportamientos y buscar que el Estado incentiva beneficios a los grupos no estatales que deciden transitar a un mercado legal y entender que el Estado ha estado vinculado y ha estado involucrado desde hace más de 100 años en los mercados ilegales de drogas. Tú lees cualquier libro de historia, es por eso que hay carreteras en ciertos hospitales, escuelas, etcétera. Así se generan campañas políticas, ¿no? Como que todo ese dinero está siendo utilizado para mantener cierto Estado. Entonces, todo está muy permeado. Entonces yo busco que podemos intentar transformarlo de esa forma. Del caso de Zebra, yo he trabajado muchísimo con el Senado desde que entraron en este sexenio, teníamos mucha esperanza, hicimos una coalición que se llama Regulación por la Paz como plataforma política para poder incidir en el gobierno, he redactado dictámenes, la iniciativa de Olga Sánchez Cordero, donde entonces era ¿cómo vamos a crear condiciones donde no pueden entrar las transnacionales, sino que haces una regulación estricta, donde el sector social sea beneficiado? Nosotros proponíamos que 100% de las licencias de cultivo iban a esas comunidades y que rompes la integración vertical, en este sentido de que tú solo puedes tener uno de los 5 tipos de licencias. Entonces, si yo voy a vender marihuana, yo solo voy a vender marihuana y tengo que trabajar con una comunidad en Guerrero para comprar, ¿no? Y los únicos que podrían tener una integración vertical, digamos que todas las licencias, serían esas comunidades del sector social. Entonces, realmente recae en nosotras de poder crear un marco regulatorio para que eso suceda. No ha sucedido y entonces los amparos avanzan. Entonces existe el caso de Zebra, donde ellos tienen ahora un amparo y un permiso desde COFEPRIS, y COFEPRIS lo dio a regañadas porque ellos no querían darlo. Pero llegó el caso hasta la Suprema Corte y donde ellos entonces tienen autorización para poder comercializar productos, bebidas principalmente, con derivados de cannabis. Sí tienen inversionistas mexicanos, es un afiliado mexicano, entonces sí es una empresa mexicana, pero con dinero canadiense también. Yo conozco a esas personas, creo que son buenas personas, ¿no? Pero al mismo tiempo les estamos dando la entrada y estamos creando un mercado muy desigual, porque la única forma que tú puedes llegar a tener esas autorizaciones es con abogados. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta. Yo no quiero que tengas que pedir permiso, ni tampoco creo que si quieres una licencia para comercializar necesitas abogados, sino que vas y pides, ¿no? Y metes tus papeles como en cualquier otra industria, pero eso no ha sucedido aún.
Para cómo incidir en la opinión pública, nosotros, pues, eventos como esto, ¿no? En cualquier otro espacio que tengamos la oportunidad de platicar. Y sabemos que cómo se ha ido avanzando la discusión legislativa, va cambiando la opinión pública. Hace 5 años estaba en el 30% de la opinión pública estaba a favor de la regulación de cannabis. Ahora estamos en el 43% y 40% no está de acuerdo. Y después hay un porcentaje que no sabe. Entonces, sí vamos avanzando, pero es con mayor información. Y las campañas de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones no nos ayuda, porque sí están trabajando entonces en la desinformación. Y creo que también cómo incidimos en la opinión pública, sí con campañas, nosotros obviamente tenemos presencia en redes, pero también es teniendo estas conversaciones en familia, de que, bueno, papá, mamá, yo no consumo, pero yo creo que esto no ha funcionado, ¿y por qué? ¿No? Y tener recursos que te ayudan a poder tener esas conversaciones. Me voy a extender mucho, entonces voy a ir la diferencia entre tener información y no tener información. También lo que dijo Ernesto es sumamente importante. Nosotros no estamos aquí para promover el consumo para nada. Yo creo en retrasar la edad de inicio lo más posible. Es lo que uno quiere, que tú esperas hasta que tú realmente puedes y te aseguro que vas a disfrutar la experiencia mucho más en cuanto más esperas. Pero sabemos que en sociedades donde tienes, y lo mismo con educación sexual, donde tú tienes mayor información como adolescente o como persona joven, tu toma de decisión va a ser mejor. Sabemos que cuando no hablamos de sexo y cuando no hablamos de preservativos o condones o otras formas, métodos anticonceptivos, las personas están menos dispuestas a usarlos porque sientes que estás haciendo algo mal. Entonces, pues no lo voy a usar porque eso es como un reconocimiento de que realmente lo estoy haciendo. Lo mismo con las drogas. Entonces, si tú no me das las herramientas para poder pensar, y puede ser tan fácil como si te llega el porrito, el churro y no lo quieres consumir, lo agarras y nada más lo pasas a la otra persona. No así de que, no, yo no lo voy a tocar, sino nada más lo agarro y lo paso. Y ya probablemente nadie se va a enterar de que no consumiste, ¿no? También sabemos que existe la necesidad de contención y que no ha existido mucho en nuestra sociedad, sino que es como los que consumen más son los más fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener conversaciones sobre reducción de riesgos y daños y gestión del placer? Entendiendo que buscamos principalmente el placer en estas situaciones. Lo otro son estos datos que tenemos de Estados Unidos y de Canadá, donde se ha regulado cannabis para uso adulto y donde vemos que en las personas jóvenes o menores de edad el consumo no aumenta. Donde aumenta es en personas arriba de los 45 años, porque nos importa nuestros trabajos, nuestros hijos, la legalidad, ¿no? Y después, arriba de los 60 años, aumenta mucho más el consumo, porque tal vez esas personas en sus 60s habían consumido en sus 20s, ya lo habían dejado porque tuvieron hijos, etcétera, etcétera, trabajos, y ahora están como, es legal. Yo puedo ir a un dispensario y hacer preguntas. Yo puedo tener unas gomitas antes de dormir o una pomada, unas gotitas o fumar marihuana. Entonces, que eso sea que hay y que con eso se vincula, y hay estudios que están haciendo sobre eso, en una sustitución de otros medicamentos con el consumo de cannabis en estos lugares donde sea legal. Entonces, nos podríamos preocupar por los abuelos, las abuelas, pero en realidad ellos también es un tema de bienestar y no tanto de que deberíamos estar preocupados. Y lo que vieron es que el consumo en personas menores de edad se mantuvo estable o hasta bajó en comparación con la media nacional cuando vemos esos datos. Perdón. No, al contrario, ha sido así súper completa tu respuesta, Sara. No sé qué más podría agregar para complementar, pero trataré de hacer como que un comentario ahí general y anudar un poquito de lo que han hablado, han preguntado. Y bueno, entonces, partiendo de la idea de la importancia de la información versus no tenerla, ¿no? Y es que un poco como regresando a lo que estaba planteando al inicio, en nuestra sociedad este tema, drogas, el propio concepto drogas se convierte en un tabú, no se habla y eso genera una falta de información. Sin embargo, este otro punto que mencionabas, Ernesto, sobre qué pasa con estas culturas donde sí se puede rastrear un uso histórico y donde estas sustancias tienen un valor cultural muy específico. Y ahí entra la idea de que
en estas culturas, sin importar si nos vamos a la Grecia antigua, donde los filósofos en los misterios eleusinos se sabe que utilizaban sustancias psicoactivas, o si nos vamos a la región profunda del Amazonas, donde también se utilizan sustancias psicoactivas, sin importar esos contextos, encontramos un común denominador que es la idea de que estas sustancias y las prácticas que involucran estas sustancias están enmarcadas dentro del mito que habita esa cultura. Es decir, no son elementos ajenos como podría ser en nuestra cultura contemporánea. ¿A qué quiero decir cuando me refiero al mito? ¿No? Me refiero al mito fundacional, a esta idea de la historia sobre la cual se cimenta la cosmovisión de este grupo de personas, está intrínsecamente vinculada con estas plantas y estas sustancias. De hecho, en muchas culturas, las propias deidades se encarnan en forma de estas plantas. Muchas otras veces las deidades emiten sus enseñanzas a través de los estados que se alcanzan en estas sustancias, etcétera, etcétera. Y si bien eso para la visión occidental contemporánea puede parecer superstición, ignorancia o cualquier otro adjetivo que queramos ponerle, lo importante es que si queremos retraducir esto, digámoslo así, retraducir en términos modernos, se habla de un par de conceptos que Sara mencionó hace rato, que es set y setting. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando tienes información sobre drogas, pasas a valorar estos dos conceptos, set y setting. ¿Qué quiere decir? El programa, digamos, mental, sí, el programa psicológico, el estado emocional en el que te encuentras, psicológico y emocional en el que te encuentras al momento de consumir una sustancia, va a jugar un rol fundamental en cómo se va a desenvolver la experiencia que tengas con esa sustancia. Eso es el set. Y por otro lado tenemos el setting, que vendría a ser el contexto, el entorno, el grupo de personas, el lugar en donde estás, la situación en la que te encuentras, que eso también va a generar un impacto bastante claro en cómo se va a desarrollar esa experiencia. Cuando nos vamos a culturas antiguas, a culturas indígenas, etcétera, etcétera, y vemos cómo están ordenadas estas prácticas y estas plantas dentro de su cosmovisión, pasamos a entender que hay un mito, es decir, hay una historia dentro de la cual se enmarca el uso de esta sustancia, y también hay un ritual, es decir, hay un ejercicio ceremonial, el cual, digamos que le otorga un grado de solemnidad, digamos, a la práctica, lo cual lo vuelve diferente a sencillamente estar cotorreando con tus amigos y meterte una pastilla. Hay todo un proceso que sacraliza el acto de que te den esa pastilla, que sacraliza el momento en el que tú vas a tomar esa pastilla o esa planta. Para el caso es lo mismo. Estamos hablando de un proceso de relación en donde la práctica deja de ser meramente una práctica superficial y pasa a tener un valor más profundo. Esa es la principal diferencia que podemos encontrar con respecto a la manera en la que se entiende desde otros contextos culturales el uso de estas sustancias. Ahora, cuando tienes información sobre la sustancia, sobre la droga, obviamente tienes que considerar aspectos técnicos que si fuese un tema tabú sencillamente no considerarías. Uno muy importante, además de set y setting, tiene que ver con la dosificación. Si nadie habla de las drogas y de las sustancias, es muy fácil que te sobredosifiques. De hecho, he tenido la oportunidad de colaborar con algunos proyectos de reducción de riesgos y daños y de contención en festivales de música electrónica y todo esto. Y la cosa más común del mundo es ver gente que está usando drogas sin tener la más mínima idea de la dosificación. O sea, realmente juegan a llevarse al límite, pero no es porque realmente haya un instinto de hacerse daño, ¿no? Sino que realmente no se posee la información concreta. Otro punto es también algo que ya se mencionó antes con todo el tema del fentanilo, que tiene que ver con la adulteración. Y es que si no hay una legalización y digamos que en el mejor de los casos solo hay una descriminalización, sigue existiendo un mercado negro, sigue habiendo adulteración de sustancias, y mientras haya mercado negro y adulteración de sustancias, también todas estas otras problemáticas vinculadas al tema se van a poner de manifiesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, más allá de las críticas que puedan haber a los diferentes modelos, que si Canadá, que si Portugal, que si Holanda, lo importante aquí es darle quizá una
una ligera prioridad a todos estos modelos que proponen un acercamiento al tema desde una perspectiva de salud por encima de una perspectiva de seguridad, lo cual puede llevar a cuestiones como militarización, guerra contra las drogas, todo lo que ya se ha hablado un poco, ¿no? En el caso, aterrizando un poco más el tema, en el caso concreto de México, hasta hace en enero se llevó a cabo el Foro de Medicina Enteógena en el Senado, que también es realmente un hito, ¿no? a nivel histórico en nuestro país, porque ya pone de manifiesto que esta discusión se está llevando medicina enteógena. Enteógeno es un concepto desarrollado por académicos en los 70s que pone la idea de que las plantas y las sustancias psicoactivas cumplen un rol de contacto con la divinidad interior. Entonces pueden ser sustancias que sean usadas para el crecimiento psicoespiritual, más allá de cuestiones terapéuticas y tal, ¿no? Es una línea más, sí, más de desarrollo personal, digamos así, ¿no? Y entonces el hecho de que existan estos espacios, ¿no? Ese foro de medicina enteógena y de que ya se ponga la discusión sobre la mesa, pues facilita la posibilidad de tener una mayor incidencia, ¿no? Porque ya sencillamente el tema se está hablando en una escala más pública. Así que bueno, muy a grandes rasgos podría hacer ese comentario para no extenderme tampoco. Si quieres, Laura, abre tu micrófono para hacer la pregunta. Ok, sí, buenas tardes. Yo soy exalumna de la Ibero, pero de hace muchísimos años, entonces me gustaría actualizarme. Así como en el TEC hacen antidoping, en la Ibero hacen antidoping, y si no lo hacen, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? Alguien más tendría que responder. Bueno, Roxana dice que no. Sí, creo que era lo que aquí están diciendo, Laura, y muchas gracias por la pregunta, es como ¿por qué lo harían? ¿No? ¿Cuál sería la intención en aplicar un antidoping? Más bien, si una persona no está cumpliendo con sus responsabilidades, sería tener una conversación con esa persona, no importa la sustancia o cuál sea la situación que está pasando, ¿no? Y yo creo que eso es un tema y sale muchísimo para mí en redes. La gente me pregunta, si yo tengo un amparo, ¿me pueden hacer un antidoping en mi trabajo? Y es como, pues sí, claro. ¿Y me pueden correr? Sí, claro. Como que es una decisión, ahorita es el sector privado puede hacer, el gobierno puede hacer lo que quiera, y más bien cada quien tiene que decidir qué hacer. Ahora, los antidopings también son a veces una distorsión de la realidad, porque cannabis queda en tu sistema meses, semanas, meses, dependiendo de cuánto agua tomas, etcétera, y tu metabolismo, mientras otras sustancias como la metanfetamina, pues sale dentro de 24 horas, 48 horas. Entonces, como que, ¿qué estás buscando en hacer un antidoping? Y eso es donde también podemos hablar un poquito de qué significa el consumo responsable, que en realidad es que tú mismo estás cumpliendo con las responsabilidades que tú has puesto en tu vida personal o profesional, y saber que si mi consumo no está, me está permitiendo cumplir con esos, pues el consumo no es un uso problemático. Yo estoy bien, como la mayoría lo hacemos con el alcohol. Si mi consumo de alcohol no me permite llegar a tiempo a mi trabajo, pues eso ya es un problema que tendrían que abordar, ¿no? Con mis jefes. Pero es interesante que el TEC lo está haciendo y yo voy a investigar más sobre eso. Muchas gracias, Laura. También había otra pregunta de Luz Pérez que dice, ¿la regulación evitaría la criminalización en el consumo de drogas? Me parece que hay una estrategia de Estado para no hacerlo y tener más control social. Tal vez le ganan más dinero en la ilegalidad a costa de la ciudadanía, pues dice que es un monopolio. Sí, yo nada más diría, si tú quieres también, ¿hay otra? Sí, bueno, Brenda también dice que en efecto pero no es como que unos cuantos no quieran soltar las ganancias del narcotráfico en lugar de favorecer el mercado legal que abone la economía pública. Es un asunto de intereses de poder que al final enriquecen a pocos y dañan a muchos. Y bueno, también hay otro comentario de Sharon Fernández que dice, pienso que una buena estrategia es, por ejemplo, los stands de reducción de riesgos en festivales, que lo hemos visto en los últimos años. Ay, sí.
Yo nada más, yo he trabajado mucho en pensar cómo mover la voluntad política desde el Ejecutivo, porque obviamente teníamos mucho impulso en lo legislativo, y ahí hay pues una relación muy cercana que tendríamos que Ernesto escribe mucho sobre este tema, que es obviamente el ejército y el papel que el ejército ha jugado en los mercados ilegales, y que hay muchos intereses, como decían en ese comentario, en mantener los mercados ilegales. Pensemos en cuánta corrupción tiene que suceder para que todas las sustancias pueden fluir desde el sur hasta el norte, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos que pagar en el camino y cuánto perderían si eso fuera legal? Ya no tendríamos este término de países de tránsito, porque entonces iría en un barco, ¿no? Si fuera legal, iría en un barco directo y pasaría por nada y no tendría, pagaríamos aduanas y impuestos y ya. Entonces, uno tiene que pensar cómo cambiamos esos incentivos perversos que existen en el mercado ilegal, que seguimos pensando en eso. Entonces, si hay investigadoras que tienen interés en esto, es algo que quisiéramos profundizar. Y como bien decía en el otro comentario, estos ejemplos de stands de reducción de riesgos y daños, y Ibra puede hablar de algunas experiencias aquí en México, es algo tan necesario, tan urgente y también tan ¿cómo diría? No hay recursos para hacer esto. Entonces, tenemos un ejemplo en la región que es excelente, que es Échele Cabeza cuando se den la cabeza en Colombia, donde ellos han podido encontrar la forma, y son mis grandes amigos, han encontrado la forma de crear una demanda desde las y los productores de fiestas de que tienes que tener eso en tus festivales, porque eso te ayuda a tener menos ambulancias llegando. Y ellos tienen un convenio con la policía para que puedan estar haciendo esto, porque obviamente todas las personas que están en la fila para analizar su sustancia están portando una sustancia ilegal y todos saben eso. Entonces, hay una dicotomía entre es que las drogas no están aquí, como decía Ernesto, pero al mismo tiempo, obviamente que sí. Y cuando tú analizas, y hay datos sobre esto, tanto de Échele Cabeza como de Energy Control en España, de que cuando tú sepas exactamente qué hay en la sustancia que tú compraste, y si no es la sustancia que tú pensabas que iba a ser, no la consumes. Y eso es lo más probable. O te puede ayudar a saber cómo dosificar si es una sustancia que tal vez la pastilla tiene una cantidad mucho más grande. En México existe también el programa de análisis de sustancias que Claudia, la pareja de Ernesto, fue parte de la fundación de ese programa, y luchó muchísimo para que podría tener éxito y continuidad, pero ha sido muy difícil porque sin fondos públicos es un servicio que das gratuito, tú estás intentando que con voluntarios se puede mantener, necesitas comprar reactivos, necesitas comprar papel, necesitas tener todo para poder hacerlo y no hay fondos para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, mucho tiene que ser fondeado desde nuestros propios recursos, y tenemos que crear esa demanda. Lo que también sabemos es que la calidad de las sustancias en el transcurso de los años, la calidad mejora cuando tienes programas de análisis de sustancias, porque hasta las personas que distribuyen drogas quieren vender un producto de calidad. Entonces, ellos van a ser los primeros en la fila para analizar, para de ahí poder distribuir algo de calidad. Entonces, hemos visto cómo la evolución de los mercados, principalmente de éxtasis, cómo ha mejorado cuando existen estos servicios, porque entonces las personas saben lo que van a consumir. Y si tú puedes analizar antes de consumir, obviamente eso es lo preferible, y vas a garantizar lo mejor posible que tengas un viaje placentero, que eso es lo que todos buscamos. Ahorita vamos con Ibrahim. Quiero complementar un poquito. Entre mis preguntas tenía el tema de análisis de sustancias. Hay que decirlo con claridad. La propuesta de poner análisis de sustancias en la Ciudad de México se formalizó y se trabajó con una parte del gobierno de la ciudad y no se ha logrado. Ya, ahorita nos dices, porque esa parte ya no la conozco, pero recuerdo cuando se montó todo para poder firmar el acuerdo y empezar a hacer análisis de sustancias, y se fue diluyendo y se fue muriendo el acuerdo. Quiero decir esto porque es importante enfatizar que hay mucha gente trabajando para que no cambie la política de drogas. Y
Y, a ver, en un ensayo que apenas se explicó en uno de estos cafecitos que hacemos, estas sesiones, hay un párrafo fantástico de cómo la historia del Estado mexicano se puede interpretar como una herramienta, el Estado mexicano como una herramienta de extracción de rentas. ¿Qué quiere decir eso? Que las instituciones son utilizadas para extraer rentas de muchas formas. Esto se ha estudiado desde muchas corrientes de ciencia política, sociología, administración pública. Quiero enfatizar que las drogas son una fuente de riqueza para los aparatos de seguridad y justicia. En dos sentidos. Riqueza no aplica aquí, pero sí un recurso para el crecimiento de presupuestos. Si esta política no existiera, se colapsaría el argumento que permite la generación incesante de presupuestos, de dinero, presupuesto público para el aparato de seguridad y justicia. Ahora, es evidente que esos presupuestos no fluyen en función del resultado. Es decir, la política promete reducción de uso de sustancias, la política promete desarticular a las organizaciones que controlan los mercados ilegales y la política en realidad produce lo contrario. Hay más grupos, hay más riqueza en los grupos criminales, pero también hay más presupuesto público para esto. Entonces hay quienes ganan y hay quienes pierden. Las personas que están reproduciendo esta política nos están mandando a la clandestinidad, sobre todo a personas en condiciones económicas que no tienen manera ni de acceder a lugares seguros, ni de acceder a información. Y esto me permite pasar otra vez al tema de la policía. Les cuento una anécdota rápida. Me tocó viajar con un grupo de comisarios de la policía catalana a Holanda, hace muchos años, a principios de siglo. Literal, a principios de siglo. ¿Sí? Ya. Esto es como 2005. Y entonces fuimos a Holanda. Yo iba literal de colado, ¿no? Con policías, mandos policiales. Fuimos a Rotterdam y nos dicen, vamos a la calle, les vamos a enseñar algo. Ya fuimos a la calle, bla, bla. De pronto entramos al sótano de una iglesia. Yo no sabía que íbamos ahí, creo que tampoco los comisarios, hasta donde sé. Y a lo que entramos es a un centro de uso de heroína, controlado por el Estado, con trabajadoras sociales y enfermeras, garantizando el acceso a sustancias controladas con todas las condiciones de higiene necesarias. Los comisarios estaban infartados, es poco, los españoles. Mientras la policía holandesa nos decía lo siguiente: esta gente envejece y nos toca asegurar que eso suceda. No salen a la calle a buscar la sustancia y no los matan, no los violentan y tampoco utilizan sustancias que los maten. Pero la otra cosa que siempre me acordaré, salimos a la calle y les pregunté, ¿cuándo fue la última vez que murió un policía por arma de fuego con un tema relacionado con drogas? Aquí. No lo recordaron en el tiempo. No supieron cuándo. Esto vuela la cabeza desde el punto de vista moral, sí, y podemos entrar en crisis con esta información, sí, pero les estoy relatando una política pública. Más allá de que nos guste, no nos guste, me sienta yo mal, etcétera, estoy relatando una política pública que a mí me fascinó en términos de reducción de riesgo y daños. Luego fuimos al puerto y un mando policial holandés nos dijo, a ver, miren todo esto. Se perdía en la mirada, alguien estaba en Rotterdam, se pierde, ¿no? De cargueros y de contenedores. Y se volvió y le preguntó a la policía española, ¿ustedes creen que vamos a revisar todo eso? Entonces los comisarios españoles se subieron medio enojaditos al avión de regreso, porque, entre otras cosas, el flujo de sustancias, según esta versión de esas personas, pasa por Holanda para llegar a España. Eso nos decían ellos. Entonces hubo un choque cultural
entre dos miradas completamente diferentes, una mirada de regulación y de gestión de una política de salud, y otra mirada pues basada fundamentalmente en el miedo, en mi interpretación, en donde hay un mito, y el mito es la erradicación de la relación con las sustancias. Ese es el mito. Es el mito occidental, represivo, controlador, etcétera, y violento. No importa con qué costos, pero voy a erradicar el uso de la sustancia. Y entonces está la frase de Sara y de muchas otras personas: la política de drogas hace más daño que las drogas mismas. La política de drogas hace más daño que las drogas mismas. Esto requiere que lo hablemos mucho más que ahorita, que se vea toda la documentación que hay. Sara ha formado parte de esfuerzos internacionales con expresidentes, varios, diciendo no funciona esto. Ahora el presidente Petro, Colombia, está diciendo, entró al cargo y dijo no funciona esto. Otros presidentes salieron del cargo y entonces dijeron no funciona esto. Petro entró al cargo y dijo no funciona esto. Y ahora recientemente Sabiki, el responsable de la Comisión Nacional contra las Adicciones, dijo que México y Colombia van a empezar a hablar de una alternativa de política pública. ¿Saben cuántos años tenemos oyendo eso? Entonces alguien se queda con la lana. Alguien se queda con las armas, alguien está usando la violencia, alguien está traficando, está utilizando las drogas para propósitos económicos. No somos nosotras y nosotros. Entonces, hay que irnos con esa idea. Esto es manipular. Hay un discurso construido. ¿Quién dijo que las drogas son ilegales, cuándo y cómo? Yo me gustaría que no dejen de contestar eso también antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Quién dijo cuándo, por qué y cómo que las sustancias eran ilegales? ¿Qué pasó? ¿Cuándo la marihuana fue ilegal y por qué? Y antes, ¿qué pasaba con la marihuana? Antes de que pasara todo lo que hoy sabemos. Para que nos acordemos que esto tiene otra historia. Antes de todo esto que hoy vivimos. Y que lo que hoy pensamos y sentimos respecto a las drogas está condicionado por un discurso determinado que se impuso, una hegemonía discursiva con instrumentos de represión y control, pero sobre todo de producción de rentas. No se nos olvide que esto es un gran negocio. Yo solo voy a decir que Holanda es el principal productor de MDMA en el mundo, pero nadie habla de ellos como si fueran el gran productor y que éxtasis, tachos. Pero nadie, así de que ellos están exportando a todo el mundo, a México, a Colombia, a todo el mundo. Y ellos son los que fabrican y así, ellos y España. Voy a dejar que tú contestes. Sí, no, y de hecho, creo que las últimas estadísticas que vi decían que cada fin de semana son como 120,000 personas en Inglaterra que consumen MDMA todos los fines de semana. Pero bueno, obviamente, o sea, de entrada son cantidades enormes, pero también ahí es donde se mira, digamos, el trabajo de cultura o de educación que puede llegar a haber en torno al consumo, ¿no? Pero también sobre lo que mencionabas de la marihuana y de las drogas, de las drogas en general, ¿no? Hay que recordar que la mayor parte de las drogas psicoactivas estaban pasando por un boom muy interesante de investigación académica con ensayos clínicos controlados durante la década de los 50 y a partir del desfogue de la contracultura durante los 60 comienzan a aparecer los primeros intentos por tratar de limitar todo lo relacionado con el estudio de estas sustancias. Esto llega al punto más álgido a inicios de los 70, cuando creo que ya para el 72 ya no existía ningún centro de investigación clínica en los Estados Unidos que pudiera hacer trabajos de clinical trials con estas sustancias, ¿no? Y entonces ahí el punto es esencialmente Richard Nixon. Es fundamental mencionar ese nombre, porque también a partir de ahí se importan, Sara conoce mejor eso, ¿no? Se importan todos estos sistemas prohibicionistas a los demás países y también eso genera que
funcione para el otro lado, ¿no? En caso inverso, cuando la FDA empieza, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, la entidad que regula el estudio de cualquier tipo de droga, empieza a dar visto bueno a partir de que ciertos grupos de investigadores siguen todos los protocolos y se empiezan a demostrar, digamos, potenciales médicos y terapéuticos en estas sustancias. Cuando la FDA lo permite, entonces ya las demás entidades regulatorias en cada uno de los países también empiezan a admitir paulatinamente estas investigaciones. Entonces, es un ejemplo perfecto de colonialismo centrado en las instituciones, ¿no? Cuando es aprobado por la FDA, puede ser aprobado por las demás entidades pequeñas. Cuando Nixon prohíbe, empiezan los demás a prohibir. No hay que recordar que durante un pequeño lapso de tiempo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, las drogas fueron legales en México y fue el posterior intervencionismo y la presión de los Estados Unidos que vuelve a empujar a que el prohibicionismo se vuelva a establecer. Entonces, no perdamos de vista que además de todo el negocio que hay detrás de los intereses que evitan que se regule el mercado, no soy la primera persona en decir que la CIA está lavando dinero con todo el tema del narcotráfico. Hay un montón de académicos que han mencionado esa cuestión. Y también está el otro tema de que hay un factor colonialista, ¿no?, que utiliza esta guerra contra las drogas para oprimir a las minorías, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del cannabis asociado a los mexicanos. Antes había sido el opio asociado a los chinos, la cocaína ha sido asociada a las personas negras, el alcohol ha sido asociado a los irlandeses dentro de la comunidad en Estados Unidos. Entonces, siempre hay una droga para asociar a una minoría y establecer desde ahí guerras que van más desde lo moral y desde lo colonialista, y donde sí, el factor económico, por supuesto que es un articulador que está ahí moviendo toda la cuestión, pero la misma complejidad del tema tendría que invitarnos a darnos cuenta cómo la guerra contra las drogas es además una guerra contra la libertad cognitiva. Es una guerra contra la libertad de poder elegir qué cosa entra en nuestro cuerpo, y también están tratando, digamos, de limitar todas las potenciales aplicaciones que podría tener esto más allá de buscar el placer, porque sí, hay gente que puede buscar el consumo de drogas por el rush dopaminérgico que genera una sustancia, pero como mencioné también en repetidas ocasiones durante esas intervenciones, existen multitud de ejemplos históricos y culturales de civilizaciones o de pueblos o de comunidades que han utilizado estas sustancias con diferentes motivos más allá que estar sencillamente high y disfrutando y sintiendo placer, que lo es, que es una parte importante de la experiencia, pero existe toda una profundidad en el uso de estas plantas y sustancias que normalmente no vemos debido a la limitación que culturalmente se le pone al tema. Sí, yo voy a ser breve para que si existe todavía unas preguntas las podemos tomar. ¿Cómo y cuándo se prohibió? Pues desde 1920 se prohíbe la cannabis en México, y esto fue antes que Estados Unidos, pero unos meses después Estados Unidos lo prohíbe, y que esto en su momento también algunas personas piensan, algunos académicos, de que esto estaba vinculado a la industria del algodón porque el cáñamo iba a reemplazar, el cáñamo siendo una variedad de cannabis donde se puede hacer telas, cuerdas, papel, un montón de cosas, ¿no? De que entonces eso era una amenaza a toda la industria del algodón. Y después tenemos 1940, cuando por 6 meses se permite boticarios de drogas bajo Lázaro Cárdenas, con la inspiración del doctor Salazar Viñega, que hay un podcast muy bueno que se llama Toxicomanía, donde cuentan toda la historia, si lo quieren buscar. Y cuando después la comunidad internacional prohíbe, bueno, teníamos una convención de 1912, pero fue hasta 1961 que se hace la Convención Única de Estupefacientes. Y esto se llama la Convención Única porque ellos dijeron, solo vamos a necesitar esa convención, y es en esa convención donde hablan de que los únicos 2 usos legítimos de todas las plantas y sustancias psicoactivas, que en ese momento estábamos muy enfocados en cannabis, opio y hoja de coca, los únicos 2 usos legítimos era un uso medicinal o un uso científico. Esa convención de 1961 sigue
rigiendo nuestras convenciones, nuestras leyes nacionales. Ahora también tenemos una convención del 71 y otro del 88, pero seguimos en ese marco. Y cuando tú leías hace poco, la Ley General de Salud decía solo para uso medicinal o científico, por ejemplo, cannabis. Ahora, con una declaratoria general de inconstitucionalidad, donde la Suprema Corte cambia la Ley General de Salud, ellos eliminan esas palabras de exclusivamente uso medicinal o científico. Países están, por ejemplo, en Suiza están regulando cannabis bajo el uso científico porque están haciendo un estudio donde van a evaluar cómo es la regulación de cannabis. Si nosotros, y ella, y conocí a la señora que está viendo ese programa en Zúrich hace 2 semanas, y ella decía, es que teníamos preocupación de que no íbamos a tener suficientes personas participando en el estudio. Pues obviamente se llenó el estudio de más de 5,000 personas fácilmente, donde literal vas a poder ir o a un club de consumo o a una farmacia donde te van a dar cannabis, donde lo vas a llenar cuestionarios, lo vas a fumar en tu casa, vas a regresar, llenar otros cuestionarios, y lo que van a encontrar es que probablemente las personas que consumen de esa forma tienen menos riesgos, tienen menos temas de salud, ¿no? Entonces ellos, por no contravenir las convenciones internacionales, lo están enmarcando en esto de el uso científico. Y probablemente algún día lo van a hacer con la cocaína también, y hablé con la señora y ella estaba, ya estamos hablando de eso, Sara. Y yo, perfecto. Y yo nada más quiero decir que el tema de Holanda, el tema de Suiza, también son políticas de pragmatismo, donde ellos mismos dicen, es que esto es lo más pragmático. Es lo más, nos beneficia económicamente tener un centro de consumo a tenerlos en urgencias a las personas que usan drogas. Entonces, también es eso. Yo también, solo para nombrar a algunas personas, para poder hablar mejor sobre el control social de poblaciones utilizando la guerra contra las drogas y la prohibición de las drogas, está Michelle Alexander, está el doctor Carl Hart, que son 2 académicos estadounidenses que trabajan mucho el tema racial. También un libro que se llama Capitalismo Antidrogas, de la doctora Dawn Paley, que es sobre México, Centroamérica y Colombia, y cómo se ha utilizado esto para poder justificar bases militares. Creo que son libros y personas que podemos seguir leyendo que nos ayudan. También yo escribí un libro que se llama Diccionario de Drogas, que justo da un poquito de la historia de algunas de las sustancias que consumimos en México, y traigo unos ejemplares si alguien quiere comprar uno. Es mi comercial. Perdón, pero y creo que es de seguir como rascando para entender más y tener estos espacios. Sé que no estamos concluyendo todavía, pero yo nada más quiero dar las gracias a Ernesto, porque sé que él también tuvo que luchar un poco para que esto podría suceder, y me pidió así referencias. ¿Cómo puedo justificar hacer esto? Y es como, pues aquí va, ¿no? ¿Cómo podemos justificar que con mayor información todas ustedes van a tomar mejores decisiones, ¿no? Y también al programa, porque creo que sí es controversial. Es un tema que sigue siendo controversial. Y al profesor que trajiste, a tus alumnos, que creo que también es un gran esfuerzo, porque es necesario que tengamos esta información. Y a Roxana, porque ella hizo toda la gestión para que esto podría funcionar de forma híbrida, que es algo nuevo, todo para nosotros, ¿no? De que podemos tener gente en línea y también aquí, que también es un gusto estar presencial, por fin. Y Ana. Sí, perfecto. Ana, muchas gracias. Porque justo es esto de que estamos en otro momento, ¿no? Si pensemos hace 4 años a hoy, y donde la gente sí están saliendo a drogarse y todos lo estamos haciendo, y es entonces, ¿cómo nos vamos a proteger? Existe un esfuerzo que se llama el Yapabús, donde una vez al mes van a diferentes, que es parte del Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, pero donde existe ahí de la Ciudad de México, donde hay análisis de sustancias y hacen jornadas, creo que es el último sábado de cada mes. Te puedo compartir el último cartel de donde tiene esa información, donde tú puedes ir a analizar en un parque, y también hacen pruebas rápidas de VIH y otros servicios, pero justo para que podamos ir como creando una demanda para estos servicios, porque si no también la ciudad a veces dice, bueno, es que a nadie le importa porque solo vinieron 3 personas. Bueno, es que en realidad tenemos que estar ofreciendo esto en todos los espacios. Estamos tomando nota de todo porque hemos acordado mañana con Ricardo Rocha en Grupo Fórmula tempranito platicar cómo nos fue aquí.
Bueno, yo imagino a mucha gente que se lo perdió, que quisieran tener a Sara y a Ibrahim enfrente, pudiéndoles preguntar. Espero que hayan aprendido, disfrutado, tanto como yo, como nosotras. ¿Alguien alguna pregunta final? Nos quedan unos minutitos. Hablen ahora o callen para siempre. Aquí con el profesor vamos con una más, pero ¿alguien más antes de cerrar? Adelante. Bueno, sí. Lo mío no es una pregunta, es una crítica. Yo creo que como cuando se invita a un conversatorio, se debe promover el diálogo. Esto no fue propiamente un conversatorio, lamentablemente. Yo soy el primero en animar a mis estudiantes a que precisamente se informen. Como diría Michel Foucault, cuando se dialoga desde el poder, se tiene la razón porque se tiene el poder, no porque se tenga la razón. Ustedes utilizaron toda una serie de estrategias discursivas muy válidas. Yo estoy de acuerdo, pero también tenemos que pensar en la contraargumentación. No es porque yo esté a favor de criminalizar las drogas. Quizá yo soy con una actitud mucho más liberal, coincido mucho con la narrativa, el discurso de Ibrahim, cuando hace toda una fundamentación desde el punto de vista histórico y sociocultural acerca del uso de las drogas. Pero sí creo, y bueno, tengo la libertad de decirlo, que hubo una mezcla verdaderamente muy simplista y muy confusa cuando se trabajaron las multidimensionalidades y las interseccionalidades en relación con el tema de las drogas, ¿no? La geopolítica del narcotráfico es un tema que nos permite entender cómo se financiaron muchas de las grandes guerras contemporáneas, empezando por la guerra de Vietnam y pasando por la de Afganistán, ¿no? Sabiendo esa doble moral y doble discurso del gobierno estadounidense, de prohibirla, pero alentarla a su vez, ¿no? También el movimiento contracultural que se dio en Estados Unidos fue laxo o permisivo con el uso de las drogas, porque también tenía un fin no solamente económico, sino también sociopolítico. En fin, hay muchas lecturas, muchas miradas, como dirían los buenos sociólogos. Sí estoy un poquito a disgusto, pero además con sentimientos encontrados y muy contento, porque en esta universidad que tengo desde 1999 trabajando, esto es un gran avance y lamentablemente no asiste, pues más bien no tiene ese poder de convocatoria que debería de tener. Claro, no hay que verlo como un fracaso, lo debemos ir alentando y promoviendo, ¿no? Pero sí creo que se abusó incluso desde el punto de vista de la estructura, soy geógrafo, entonces la organización del espacio, incluso de un espacio como académico, no permite dialogar de manera conversatoria, ¿no? Sino desde un punto de vista de la posición del poder, además con un uso, por supuesto que yo no le voy a enseñar a Sara y Ibrahim porque pues se nota inmediatamente el expertise, la experiencia, el trabajo que le han dedicado a ello. Pero también deben de escuchar a aquellos que somos ignorantes y que tenemos dudas muy elementales o muy ordinarias. Por ejemplo, Sara, con todo respeto, un error que cometiste cuando dijiste, esa sí es, o bueno, esa es una buena pregunta. ¿Eso quiere decir que las otras preguntas no son buenas? No digo, siendo receptivo en las observaciones. ¿Sí me explico? Si yo pregunté por qué es necesario drogarse, es porque desde lo personal, imagínense, si ustedes utilizaron, por ejemplo, como parte de su narrativa, ya con eso acabo, la anécdota personal, yo también lo puedo utilizar y con realidad. Y lo digo con orgullo, me refiero en términos casi una confesión. Mi primo de mi edad acaba de salir de una granja porque empezó fumando marihuana y terminó con cocaína. Mi sobrina también, la acabamos de sacar de una clínica de rehabilitación. Yo perdí mis amigos de la infancia de la Colonia del Valle, donde no tenían ningún problema, vamos a decirlo así, desde el punto de vista, no sé, sociofamiliar. Empezaron primero pues por curiosidad, por exploración, ¿no? Aquí no se trata de confesarnos, no vamos por la vida, hola, soy Paco, soy heterosexual, hola, Paco, consumo drogas, ¿no? No se trata tampoco, no estoy muy de acuerdo también cuando uno, para validar su discurso, uno tenga que presentar sus cartas credenciales.
Lo que yo estoy diciendo es totalmente cierto y imagínense, o sea, no digo nombres, digo mi primo, digo mi sobrina, no voy a decir sus nombres por respeto a su privacidad. Ya con eso termino. Entonces, sí me gustaría que en un próximo ejercicio tomaran en cuenta más la horizontalidad del diálogo, ¿no? No desde esa verticalidad del poder. Bueno, recibimos su observación con especial interés porque el programa está buscando eso. Y nos definimos, entre otras cosas, en el programa como un dispositivo de escucha. Y creemos que estamos explorando y seguramente con necesidad de mejorar nuestros formatos. Cuando les dijimos aquí a la y el colega que no vinieran a dar una conferencia, les dijimos, el programa de seguridad ciudadana no imparte cátedra. El programa construye espacios de diálogo. Entonces, le voy a dar mi tarjeta con mi celular y hablemos de cómo observaría usted un espacio más horizontal con precisión. Coméntenoslo, vamos a aprender y seguramente lo vamos a hacer mejor. Aquí las colegas jóvenes del programa insisten todo el tiempo y, por ejemplo, vamos a tener el picnic por la seguridad ciudadana el próximo mes aquí en la Ibero, en un espacio que pretende la horizontalidad absoluta, sentados en el pasto, comiéndonos un sándwich. Son, entre otras, exploraciones. Gracias por su observación. Acabar, justo, yo sí agradecer, a mí me gustó mucho cómo se desarrolló la plática y justo creo que es parte del problema, ¿no? El querer imponer las experiencias personales, tanto como usuario así, a otros, pero pues no hay más, ¿no? Yo sinceramente sí venía a escucharlos a ustedes dos, porque sí, podemos tener nosotros muchas preguntas, pero justo el problema de gran parte de esto es que nunca se introduce al usuario porque se tiende a homogenizar, ¿no? ¿Qué hace la marihuana en esta persona y qué? Y pues realmente cada cabeza es un mundo, así que cada experiencia siendo pues tan distinta y personal, creo que no se podría desarrollar de otra forma el espacio. Yo justo agradezco mucho las experiencias que nos dieron y toda la forma en que se fue desarrollando la plática, pero justo cada cabeza es un mundo tan distinto que no podríamos, yo creo, tratar de buscar dar, ¿no?, un espacio así tan horizontal, sino pues escucharnos y ya con eso que cada quien piense cosas, pero pues también por el tiempo y todo no se puede llevar, yo creo, a lugares muy lejanos, pero justo agradezco mucho este espacio.